Israel Lorenzana se encuentra en Azcapotzalco, donde detuvieron a 21 presuntos extorsionadores. Buenas tardes, ¿qué tal? La tarde del lunes 10 de junio, la tranquilidad habitual del Deportivo Lojaliana, en la alcaldía Gustavo Amadero, fue interrumpida por una escena de violencia inesperada. Eran las 2:45 de la tarde cuando al menos 3 camionetas tipo pick-up irrumpieron en la entrada de la Utopía, un proyecto urbano de recuperación comunitaria impulsado por el gobierno local. De las unidades bajaron más de 20 personas, vestidas con ropa táctica, algunas con radios, gorras negras y chalecos sin insignias. No venían a entrenar, venían a tomar el lugar por la fuerza. Los trabajadores de la obra, albañiles, soldadores, personal de mantenimiento apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Un grupo armado con tubos, pistolas cortas y una escopeta recortada comenzó a gritar órdenes, a empujar, a tirar herramientas al suelo. Un capataz fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma. Otro trabajador, al intentar correr, fue pateado y obligado a tirarse boca abajo. «Esto ya no es de ustedes. Aquí manda la Unión 300», gritó uno de los agresores, según varios testigos. En cuestión de minutos, colocaron pancartas improvisadas con leyendas como «Zona controlada», «Territorio 300» y emblemas pintados a mano que imitaban insignias de grupo comunitario. Algunos portaban llaveros y gorras bordadas con un logotipo que no dejaba dudas. Eran miembros activos o simpatizantes de los 300, un grupo criminal originado en el Estado de México, con historial de despojos, extorsión y amenazas en zonas en desarrollo. La Utopía de los Galeana, en plena transformación urbanística, se convirtió en su objetivo. Más que un terreno, querían tomar un símbolo, un espacio público en obra, con maquinaria nueva, materiales de construcción valiosos y sin vigilancia militar. La oportunidad perfecta para enviar un mensaje de presencia y control. Pero no contaban con algo. El protocolo de respuesta inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a las 2:49 de la tarde. Uno de los trabajadores logró enviar una alerta silenciosa desde su celular a través del botón de pánico instalado en la aplicación de emergencias de la alcaldía. En menos de 4 minutos, el C2 Norte ya tenía la ubicación georreferenciada y una posible confirmación visual. Las cámaras de seguridad captaron movimientos irregulares en la entrada lateral del Deportivo. A las 2:55 de la tarde. El reporte llegó al despacho central de la SSC. Omar García Arfuch fue informado de inmediato. Posible intento de toma ilegal. Al menos 20 sujetos entran armados. Personal agredido, decía el primer parte. No era un robo común. No era un pleito local. Arfuch lo entendió al instante. Los 300 habían cruzado a la capital. En menos de 6 minutos, las primeras patrullas de la policía sectorial ya estaban en camino. A las 3:05 de la tarde. Un convoy de la Unidad de Reacción Inmediata bloqueó la avenida San Juan de Aragón. Se activó el código rojo en la zona y personal de inteligencia fue desplegado para identificar posibles rutas de escape. Mientras tanto, dentro del Deportivo, los agresores comenzaban a mover maquinaria. Intentaban encender un camión revolvedor de concreto y arrastrar una grúa móvil hacia la salida. Todo estaba siendo grabado por cámaras ocultas del sistema de videovigilancia del propio proyecto. La operación fue meticulosa y rápida, como si ya hubieran hecho lo mismo antes. Pero esta vez se equivocaron de ciudad. Una llamada interceptada por inteligencia indicaba que uno de los líderes del grupo, alias El Chango, había dado la orden esa misma mañana desde Tlalnepantla. Hoy se toma el Deportivo, que se vea quién manda. Lo que no sabía es que esa misma frase estaba a punto de ser su ruina. Porque en menos de 20 minutos el perímetro ya estaba completamente cercado. Y lo que parecía una toma criminal se convertiría en una redada ejemplar. A las 3:11 de la tarde. Con el perímetro asegurado, la orden fue clara. Ningún sospechoso debe salir del Deportivo Los Galeana. Desde el Centro de Comando y Control de la SSC, Omar García Arfuch monitoreaba en tiempo real cada movimiento en la zona. Las cámaras del C2 Norte transmitían desde distintos ángulos, los drones ya sobrevolaban desde la avenida Loreto Favela y la calle 503. Los agresores seguían adentro, sin saber que estaban rodeados. El protocolo de cerco fue activado en 5 puntos clave. Accesos vehiculares. Salidas peatonales. Zonas de obras cercanas. Estacionamiento lateral. Mientras tanto, una unidad de élite Grupo Zorros avanzaba en formación desde la entrada principal, con escudos, cascos y equipo antimotines. Fue entonces que el primer enfrentamiento estalló. A las 3:14 de la tarde, uno de los agresores abrió fuego contra los elementos de avanzada al ser sorprendido entre los andamios.
El disparo fue seco. Los oficiales respondieron con una maniobra de contención que permitió reducir al atacante sin lesiones mortales. La señal era inequívoca. Los 300 estaban armados y dispuestos a pelear. En segundos, otros intentaron huir entre los corredores del Deportivo. Saltaron bardas, se escondieron en casetas. Uno incluso se disfrazó con el uniforme de un trabajador de construcción. Pero ya era tarde. Uno a uno, fueron localizados y sometidos. A las 3:22 de la tarde, ya se habían asegurado las 3 camionetas pick-up usadas para llegar. En una de ellas, los agentes encontraron 3 pistolas cortas, una escopeta calibre 12, una caja con 90 cartuchos útiles, radios de comunicación con frecuencia modificada, 3 juegos de ropa táctica, credenciales con el logotipo de Unión 300 AC, una fachada legal que el grupo utilizaba para operar bajo supuestas acciones comunitarias. Entre los detenidos había 18 hombres y 3 mujeres, la mayoría entre 22 y 35 años. Uno de ellos, menor de edad. Varios ya contaban con antecedentes penales por extorsión, amenazas, despojo y daño en propiedad pública, principalmente en los municipios mexiquenses de Ecatepec, Coacalco y Tultitlán. Las órdenes venían de más arriba, pero los ejecutores estaban todos en el lugar. A las 3:35 de la tarde, el operativo fue dado por concluido. Sin muertos, con un solo lesionado leve entre los agresores y con 21 personas bajo custodia. En el lugar, los trabajadores agredidos eran atendidos por paramédicos, aún en estado de shock. Uno de ellos, llorando, dijo a las cámaras: «Pensamos que nos iban a matar. Nunca imaginamos que iban a llegar tan rápido». En conferencia de prensa esa misma noche, Harfuch fue contundente: «Estos sujetos cruzaron a la Ciudad de México creyendo que podrían hacer lo mismo que en el Estado de México. Se equivocaron. Aquí no hay terreno libre para el crimen». La noticia se esparció rápidamente. Las imágenes del operativo comenzaron a circular en noticieros y redes sociales. Un vídeo tomado desde el dron de la SSC mostraba a los detenidos sentados, esposados, con la maquinaria detrás y el sol cayendo sobre el concreto. Una postal de justicia en tiempo real. En redes sociales, la etiqueta K en los 300 se volvió tendencia. Ciudadanos y periodistas elogiaron la rapidez de respuesta. Algunos activistas, sin embargo, pidieron que se respeten los derechos procesales de los detenidos, especialmente del menor. Pero el mensaje ya estaba dado. Ningún grupo criminal está por encima de la ciudad. Y mucho menos si su intención es apropiarse de lo que es del pueblo. Los 21 fueron trasladados al Ministerio Público especializado en delitos de alto impacto. De inmediato se abrió una carpeta de investigación por tentativa de robo agravado, asociación delictuosa, portación de armas y usurpación de funciones. Harfuch cerró la jornada con una declaración que resonó como advertencia: «Esta fue una respuesta rápida, pero no será la última. Quien intente desafiar la ley en esta ciudad, se encontrará con una fuerza legal organizada y preparada». Y con eso, la CDMX mandó un mensaje nacional. Los grupos armados que buscan sembrar terror en la capital, se enfrentarán a una respuesta sin titubeos. Los rostros de los 21 detenidos aún no se enfriaban en los registros de la Fiscalía cuando las unidades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron a cruzar datos, códigos de teléfonos, placas alteradas, nombres repetidos. La historia de lo ocurrido el 10 de junio en el Deportivo Los Galeana no era un hecho aislado. Era el último coletazo de una estructura criminal que venía desangrando al Estado de México desde hacía años. El grupo se hacía llamar Los 300, una célula violenta que nació en los márgenes de Tultitlán y se extendió hacia Coacalco, Tecámac y Ecatepec. Su modo de operar mezclaba fachada comunitaria con control territorial. Bajo el escudo de Unión 300 AC presentaban supuestos proyectos sociales, entregas de despensas, faenas urbanas, brigadas de vigilancia, pero en realidad se dedicaban a extorsionar comercios, despojar terrenos en obra y cobrar cuotas de protección a trabajadores de la construcción. Las autoridades ya los tenían identificados desde hacía meses. En abril, una operación conjunta de la Fiscalía Mexiquense y la Guardia Nacional había logrado capturar a Luis el Conejo, señalado como líder principal del grupo, junto con su operador financiero, Jorge N., encargado de mover dinero mediante supuestas cooperativas vecinales. Ambos fueron vinculados a proceso por asociación delictuosa, lavado de dinero y amenazas agravadas. Con la cabeza cortada, la estructura quedó tambaleante. Pero fue entonces que una subcélula menos organizada, pero más violenta tomó la iniciativa.
Necesitaban enviar un mensaje de que los 300 seguían vivos y que incluso podían invadir territorio capitalino. El objetivo era simbólico: tomar una obra pública en plena CDMX, en una alcaldía populosa y con presencia mediática. El análisis de los celulares decomisados en los Galeana confirmó la hipótesis. En uno de los dispositivos se encontraron chats recientes con mensajes como: ya se cuadró con la banda de Aragón. Tenemos 40 minutos, de ahí a mover el concreto. Si nos paran, decimos que somos parte del proyecto. El conejo puede estar en el tambo, pero nosotros seguimos firmes. Además, entre los archivos se halló un documento escaneado con el membrete falso de la supuesta asociación civil, con sellos clonados de una junta de mejora vecinal. El objetivo era claro: simular que su presencia tenía justificación legal, lo suficiente como para confundir a policías mal informados o distraer al personal de vigilancia. Pero el plan falló, y lo que parecía una operación sencilla se transformó en un golpe que destapó las costuras de toda la red. Durante la conferencia del día siguiente, Omar García Arfuch fue directo. Sabemos que el intento de toma del Deportivo Los Galeana fue financiado por remanentes de una organización criminal que busca reactivarse. No lo vamos a permitir. Esta ciudad no será rehén de células sin liderazgo, desesperadas por recuperar espacios de control. Y agregó: cada arma, cada vehículo, cada chaleco táctico está siendo rastreado. Esto no se acaba con una detención. Vamos a desarticular toda la red. La unidad de inteligencia financiera confirmó que ya se habían congelado 2 cuentas vinculadas a Unión 300 a.C. por movimientos irregulares en las últimas 72 horas. El SAT y el Registro Público comenzaron auditorías a propiedades ligadas a prestanombres de la organización. En redes, mientras tanto, algunos habitantes del Estado de México denunciaron públicamente haber recibido amenazas del grupo en el pasado. Otros compartieron vídeos donde miembros de los 300 cobraban cuotas afuera de ferreterías o intimidaban a choferes de maquinaria pesada. El caso ya había dejado de ser solo de la CDMX. La Fiscalía General de la República solicitó los expedientes completos de los 21 detenidos. El gobierno federal inició conversaciones con autoridades del Edomex para establecer un frente conjunto. Y en privado, funcionarios de alto nivel admitieron lo que muchos ya sabían: la frontera entre los dos estados es apenas una línea invisible para el crimen. Pero esta vez, el intento de cruzarla costó caro. Y para Arfuch, el mensaje seguía siendo el mismo: no vamos a esperar a que nos arrebaten espacios. Vamos por ellos, uno por uno. La mañana del 11 de junio, los trabajadores del Deportivo Los Galeana regresaron a su rutina con cascos bien puestos y ojos a una alerta. Aunque el asalto había sido frustrado, el miedo persistía. Algunos llegaron en silencio, otros, con la voz quebrada, comentaban lo vivido apenas un día antes. Pero todos tenían algo en común: nadie se atrevía a bajar la guardia. La maquinaria volvió a encenderse. Las cuadrillas reanudaron el armado de estructuras metálicas y la colocación de pavimento en las áreas recreativas. Las pancartas de los agresores ya no estaban. En su lugar, un nuevo letrero improvisado colgaba en la barda perimetral: la utopía no se rinde. Aquí se construye justicia. Pero aunque la obra avanzaba, la amenaza seguía latente. Las autoridades tenían claro que el golpe contra los 300 no sería el último intento de intimidación. Y si algo había aprendido Arfuch, tras años enfrentando estructuras criminales, era que el vacío de poder siempre busca ser llenado por la fuerza. Por eso, antes de que la calma se rompiera otra vez, decidió actuar. Ese mismo día, se reforzó la presencia de la policía capitalina en toda la zona de San Juan de Aragón, ampliando patrullajes a colonias colindantes como La Pradera, Casas Alemán, Vasco de Quiroga. Además, se instalaron filtros móviles en avenidas clave, puntos de revisión en obra y rondines constantes a pie. Pero la medida más simbólica vino al anochecer. A las 8 de la tarde, Arfuch llegó personalmente al Deportivo, sin cámaras ni protocolo. Caminó entre la obra, saludó a los trabajadores y escuchó sus testimonios. Un maestro de obra, aún con la voz temblorosa, le dijo: pensamos que nadie iba a venir, pero llegaron rápido. Gracias, jefe, porque aquí, la neta, no tenemos a nadie más. Fue ahí, en medio del concreto fresco y los cimientos aún desnudos, donde el secretario hizo una declaración que se volvería viral: el crimen quiere tomar lo que es del pueblo. No lo vamos a permitir. Utopía será construida con justicia. Al día siguiente, en conferencia oficial, reiteró su compromiso: vamos a blindar cada proyecto social como si fuera una institución de seguridad. Porque eso es lo que son,
territorios de paz. No solo vamos a responder cuando ataquen, vamos a prevenir, vamos a adelantarnos. La jefa de gobierno respaldó las medidas, anunciando un fondo especial para proteger obras comunitarias en zonas de riesgo. Se trataba, explicó, de convertir cada utopía en un símbolo vivo de resistencia urbana frente al crimen. Pero en las redes del bajo mundo, los ecos también se hacían sentir. Un mensaje anónimo difundido en un canal de mensajería encriptada advertía: esto no se queda así. Ustedes ganaron una, pero la guerra sigue. La amenaza fue tomada en serio. La SSC reforzó sus unidades de inteligencia, activó protocolos de análisis preventivo y ordenó vigilancia encubierta en obras similares en Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo Amadero. El mensaje era claro. La estrategia no era solo reprimir, sino contener antes de que el terror volviera a golpear. Y aún así, entre tanta tensión, la utopía se mantenía en pie. La imagen que recorrió los noticieros esa semana fue la de un joven soldador de no más de 20 años alzando la varilla de acero con un gesto de desafío frente a las cámaras. En su casco, una calcomanía improvisada decía: aquí no entra el miedo. La historia del intento de saqueo no solo reveló la vulnerabilidad de los espacios comunitarios. También dejó claro que la respuesta institucional coordinada, rápida y decidida puede marcar la diferencia. Los 21 detenidos seguirán su proceso judicial. La red criminal será desarticulada pieza por pieza. Pero el mensaje que quedó grabado entre concreto, escombros y dignidad fue otro: los espacios del pueblo se defienden con todo. Y esta vez, el Estado sí respondió.